Eh, Podemos empezar esta clase que a los fines de no perder una semana con ustedes, y dado el día de ayer que era el paro docente a nivel nacional, eh, entonces, en primer lugar, agradecerle a ustedes que fuera de, de la fecha de cursado normal. Hoy hay una cantidad importante de ustedes que están siguiendo esta clase y bueno, y los colegas, compañeros que no puedan ver la clase de manera directa, va a estar, como ya dijimos, en el canal de YouTube de, de la carrera para que puedan con posterioridad verla. Hoy, entre muchos temas que que tenemos que abordar en esta materia de condiciones y medio ambiente de trabajo, he querido, voy a empezar esta clase analizando cuáles son los elementos básicos relacionados con el proceso de trabajo y recordando la definición de CIMAT y de carga global del trabajo que ya hemos visto en clases anteriores, las hemos visto en detalle con Julio Nefa y con Laura Henry, y quiero focalizarme en tres temas que me parece que son de utilidad y que pueden ayudar a calmar cierta ansiedad frente al volumen de los elementos teóricos de la relación proceso de producción, proceso de trabajo y proceso salud-enfermedad. Y quisiera abordar los procesos peligrosos, deteriorantes de la salud, como nosotros denominamos, a lo que tradicionalmente la medicina del trabajo llama riesgos y exigencias laborales. Voy a dejar para otra oportunidad, ya más avanzado el cursado, nuestras críticas al paradigma dominante, el paradigma de los factores de riesgo, porque hoy me quiero enfocar en estas cuestiones, en cómo se hace un mapa de riesgo y qué son y cuáles son los principales elementos de protección personal y a qué se considera un elemento de protección personal, es decir, lo que en el lenguaje cotidiano de los médicos del trabajo, los ingenieros, los técnicos de higiene y seguridad, denominan EPP. Entonces, vamos a recordar breve el marco jurídico legal ya lo vieron en la clase del día miércoles también, lo señaló la doctora Fabiola Davat, pero estas son las 5 leyes, decretos y reglamentos que regulan la cuestión de los riesgos laborales. En primer lugar, la ley de riesgo del trabajo con sus decretos 658 y 659, la ley de higiene y seguridad 19587 y el decreto reglamentario 351/79. Es muy útil que ustedes tengan a mano y se familiaricen con el decreto 351 y las distintas modificaciones y agregados que fue sufriendo a lo largo de tantos años. Fíjense que este es un decreto del año 79 que no solo no se derogó, sino que fue sufriendo múltiples ampliaciones y esas ampliaciones están en reglamentaciones del Ministerio y de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Y el laudo 405 del año también 96, que se sanciona la ley de riesgo del trabajo, como ya les dije en otras oportunidades, ustedes ahí tienen eh, prácticamente un manual de cómo se diagnostican las enfermedades laborales y cómo se realiza y cómo
se debe establecer el nexo causal. En, en lo que ustedes están viendo, que yo estoy señalando acá con el puntero, que es cómo ingresar al sitio de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, donde ustedes van a encontrar este digesto de las normas legales vigentes en salud y seguridad en el trabajo. O sea, ingresen a la página de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y vayan a normas legales vigentes y ahí van a poder bajar completo este digesto que tienen absolutamente todas las resoluciones y tienen un índice donde van a poder buscar reglamentaciones específicas para lo que ustedes necesiten. Pero quiero volver al decreto 351, que es lo que ustedes van a encontrar en este decreto, además de las medidas y disposiciones generales sobre higiene y seguridad. Ahí van a encontrar eh, riesgo por riesgo, sustancia por sustancia, exigencia por exigencia, cada uno de los valores máximos permitidos y los mínimos tolerables, ¿sí? Para cada uno de dichos riesgos es un universo muy, muy grande y que es necesario familiarizarse y tenerlo a mano cuando uno lo necesita. Pero acá tienen ustedes cuáles son las principales normas legales y dónde ir a buscar lo que ustedes necesitan. Es importante trabajar en materia de procesos deteriorantes, riesgos, cargas y exigencias con una clasificación de dichos procesos, porque tradicionalmente en los cursos, en las higiene, se comienza a abordar uno por uno aquellos que tienen mayor jerarquía, aquellos que en el decreto 659 o 658, digamos, están marcados con mayor existencia, los que más daño provocan en la salud de los trabajadores y se escapan otros riesgos. Entonces, recordamos la definición de CIMAT de Julio Nefa, ¿no es cierto?, que es el resultado de diversos factores de medio ambiente de trabajo, riesgos químicos, físicos, químicos, biológicos, factores técnicos y de seguridad, complementariamente los originados en catástrofes naturales, desequilibrio ecológico y de las condiciones de trabajo, vinculado al contenido, a la organización del trabajo, la configuración y duración del tiempo del trabajo, los sistemas de remuneración, la ergonomía, la transferencia de tecnología, el modo de gestión de la fuerza de trabajo, los servicios sociales de asistencia y el bienestar de los trabajadores, la posibilidad de participación que están determinados por el proceso de trabajo vigente en la empresa. En otra clase, no creo que hoy podamos, pero vamos a ver un poquito más en detalle este método LEST y también les voy a compartir, hay un tutorial que permite, porque este método está informatizado y hay un tutorial de cómo se estudian desde esta perspectiva los ambientes de trabajo. También, ¿a qué denominamos? Nosotros, y la clase del miércoles, Fabiola les mostró, cuando ejemplificó con el mapa de riesgo, eh, cómo nosotros hemos clasificado. Entonces, nosotros clasificamos en 5 grupos los riesgos, cargas y exigencias laborales. Un primer grupo que podemos denominar riesgos físicos, que son los procesos peligrosos que incluyen, que están presentes en cualquier ambiente físico, ya sea de trabajo o fuera del ambiente laboral.
¿qué, qué, qué elementos estudiamos dentro, incluye este grupo 1 de riesgos físicos? Los problemas vinculados a la temperatura, a la humedad, a la ventilación, a la iluminación y a las vibraciones en el ambiente de trabajo. Un segundo grupo, los riesgos químicos y biológicos, estos son típicos de los ambientes de trabajo, el grupo 2, y los hemos ordenado en químicos y contaminantes biológicos. Los químicos eh, también se pueden agrupar por la forma que se presentan en polvos, solventes, gases, humos y vapores, y en relación a los contaminantes biológicos, indagamos la presencia de bacterias, hongos, virus y parásitos. Bueno, hemos vivido muy recientemente y todavía está muy presente en todos nosotros el proceso de trabajo en presencia del virus del COVID. Entonces, un tercer grupo, que son las exigencias fisiológicas y ergonómicas, y este grupo incluye la, la, las posturas que se adoptan en el trabajo, la carga física que se soporta y realiza el trabajador, ya sea esta estática o dinámica, y las exigencias ergonómicas, que es la relación existente entre el diseño de los instrumentos de trabajo, el mobiliario y la tarea prescripta que debe realizar el trabajador, como asimismo la tarea real que se realiza. Ya Julio Nefa desarrolló con ustedes de una manera muy didáctica la diferencia entre trabajo real y trabajo prescripto. Desde el punto de vista de la ergonomía, a mí me gustaría señalarles que cubre tres aspectos o tiene tres ramas la ergonomía. Por un lado, es la ergonomía del diseño, que tiene que ver con esto de la relación entre la máquina, los instrumentos de trabajo, la fisiología del trabajador y la tarea. Una segunda rama de la ergonomía es la ergonomía cognitiva, que tiene que ver con los conocimientos necesarios para desarrollar una tarea y el entrenamiento, la capacidad y lo que le demanda al sistema psíquico y al aparato neurológico y a la totalidad del trabajador esta carga mental. Y una tercera es la ergonomía vinculada a la cuestión psicológica y mental, que está en función de la organización, el contenido y el contenido del trabajo. Entonces, esto también vamos a desarrollarlo en próximas clases, ya sea en esta materia y cuando volvamos en la materia fisiología y trabajo. Un cuarto grupo, que son las exigencias psicológicas y mentales, exigencias derivadas de la organización, división del trabajo, duración, supervisión y contenido, que son los famosos y que también ya han sido mencionados, y no me voy a detener en esta clase porque ya lo han visto, que son los factores de riesgo psicosociales. Sí, vamos a volver de esto para que ustedes se puedan familiarizar más con los instrumentos con los cuales se pueden medir y operacionalizar e intervenir sobre los factores de riesgos psicosociales. Hay un quinto grupo que nosotros denominamos, sobre todo cuando construimos, y esto es muy valioso, estos 5 grupos y los símbolos son muy valiosos a la hora de la construcción del mapa de riesgo, ¿sí? A este grupo
de la peligrosidad del ambiente o el riesgo de que ocurra un accidente de trabajo, es el grupo que indaga sobre las condiciones de peligrosidad que existen en el ambiente de trabajo y condicionan la producción de un accidente. En algunos lugares se encontrará también como denominado condiciones inseguras de trabajo. Bien, en el grupo uno, fíjense que cada una de estas láminas y cada uno de los riesgos que vamos a ir abordando por el grupo, en cada uno de estos grupos, en el grupo uno, los riesgos físicos, eh, lo he puesto en verde para que ustedes lo recuerden de esta manera que, digamos, se simboliza con un círculo verde. Son los factores de nocividad del primer grupo, o sea, condiciones que presentan muchos ambientes de vida donde normalmente no comportan daños para la salud, en cambio en los lugares de trabajo pueden causar distintos tipos. En el microclima de trabajo, el ambiente, eh, la temperatura, la humedad y la ventilación determinan el bienestar técnico del individuo y existe un intercambio permanente de calor entre el hombre y el ambiente a través de los siguientes mecanismos, o sea, por conducción, por convección, por irradiación el tema esto de la sudoración es la forma en la cual el organismo regula con el ambiente térmico para poder mantener las constantes homeostáticas, las constantes fisiológicas por los mecanismos homeostáticos variables de confort. Entonces, lo importante ante cada fuente que emanan calor, ver si es por conducción, convección o irradiación. Eh, por conducción, o sea, al tocar un objeto que produce un intercambio de calor, cuando se toma, por ejemplo, un hielo con la mano, se le transmite calor y se comienza a derretir y el hielo a su vez transmite frío. Por convección, o sea, la piel recibe calor o lo transmite al aire circulante cuando ambos tienen temperaturas diferentes. Por irradiación, o sea, se produce un intercambio térmico entre dos cuerpos sólidos por emisión o recepción de rayos infrarrojos, por ejemplo, estando frente a la boca de un horno, se siente el calor, aunque el aire no, en el medio no se calienta, y la sudoración es el mecanismo de evaporación de la piel en el cual, sometido ya sea a una fuente de calor que supere la temperatura ambiente en la cual vivimos, el organismo se desembaraza, ya sea del calor recibido por la fuente de calor o el calor provocado por el ejercicio físico a través de la sudoración. Qué puede provocar o qué provoca el exceso de calor? Predominantemente eh, dos problemas vinculados a la salud de los trabajadores. Tenemos que asociar, digamos, el exceso de calor al estrés térmico con efectos generales sobre la totalidad del organismo. Y las quemaduras por contacto directo con fuente de calor, que son los efectos locales. Este tipo de problemas se encuentra generalmente en los procesos industriales con focos radiantes de calor como hornos, fundiciones, y en donde hay una actividad física intensa en un ambiente caluroso. También lo encontramos podemos encontrar en trabajadores
expuestos a altas temperaturas con rayos solares, trabajadores agrícolas, trabajadores que ustedes ven en la construcción de las rutas, caminos, pavimentación, donde además de donde se derrite la materia que se utiliza para el asfalto, en el verano los trabajadores están expuestos a altas temperaturas del ambiente, del pavimento y detrás que llevan al estrés térmico, y si no tienen los elementos de protección personal, sobre todo la vestimenta adecuada, además del estrés térmico, y si están a torso desnudo, pueden producir quemaduras por radiación solar. ¿Mm? La valoración de la agresividad del ambiente por el frío es generalmente hay que contemplar dos variables, la temperatura y la velocidad del aire. O sea que siempre que medimos temperatura hay que medir también la velocidad o el viento o de qué manera circula el aire en el ambiente de trabajo, porque puede llevar a malestar térmico por incomodidad, o bien repercute en el bienestar general y en el desempeño de los trabajadores. Otro ítem dentro de este primer grupo es importante, lo vamos a ver con la clase del día jueves de la semana que viene, con los ingenieros, los técnicos de higiene y seguridad, cómo y con qué se mide cada uno de estos riesgos. Temperatura y ventilación se mide con un aparatito que es un anemómetro, o vienen de forma integrada aparatos que miden el microclima del ambiente de trabajo, que toman la temperatura del ambiente y la circulación del aire, hacen una integral y nos devuelven a través de un display un resultado, y ustedes lo pueden consultar ese resultado en el decreto 351 que le, que les decía al comienzo. En el decreto que reglamenta la ley de higiene y seguridad, van a encontrar para cada tipo de actividad cuál es el valor máximo permitido de la combinación de estas dos variables, o sea, actividad física versus temperatura y circulación del aire. En relación eh, a la iluminación, es importante considerar que alrededor del 80% de la información que recibimos nos llega a través de la vista. Las condiciones de iluminación se refieren tanto a la cantidad de iluminación como a la calidad. Es decir, la calidad de la iluminación está dada por varios elementos. Primero, el tipo de iluminación, la disposición de las luminarias, o sea, si la iluminación es natural o artificial o mixta. O sea, si en el ambiente de trabajo coexisten tanto iluminación natural como artificial. La disposición de las luminarias sobre el plano de trabajo, los contrastes entre el objeto a manipular y el fondo, el deslumbramiento y los reflejos. En relación a los deslumbramientos, es decir, que los problemas vinculados con la iluminación pueden ser por una falta de iluminación adecuada en el ambiente de trabajo, en el puesto de trabajo o sobre el plano de trabajo, o puede que haya un exceso de iluminación que genere deslumbramientos, con lo cual va a alterar y producir problemas visuales para realizar la tarea, y eso también provoca daño a la salud.
¿Qué daños fundamentalmente son los que nosotros buscamos en función de la prevención vinculados a, a prevenir y que es lo que queremos prevenir viendo el tema de la iluminación? Tengamos en cuenta que la iluminación se mide en luxes, ¿sí? Y que para una tarea de un trabajo administrativo que requiera una demanda visual intensa y permanente, eh, eh, se necesita una cantidad importante de luces en el ambiente de trabajo. Eh, tenemos que, en primer lugar, el tema de la fatiga ocular o el cansancio del órgano y los músculos de la visión, que está provocada por intensa y frecuente demanda de adaptación o de acomodación del ojo, vinculado a la iluminación y la tarea. Sus síntomas son irritación de los párpados y de la conjuntiva, disminución de la agudeza visual, de la sensibilidad del contraste y de la rapidez perceptiva. Entonces, con estos síntomas ustedes pueden ver, digamos, cómo la fatiga ocular eh, puede llevar a la producción de los accidentes de trabajo. La fatiga visual o cansancio de la función de la visión es provocada por la demanda intensa y permanente de la percepción visual y está asociada a la disminución de la rapidez de reacción y de movimiento y a una sensación de malestar inespecífica. Se presenta a menudo asociada a la fatiga visual con cefalea o insomnio. Puede resultar también sensible a los problemas de iluminación aquellos trabajadores cuyos requerimientos visuales son altos y continuos. Y trabajan, por ejemplo, todos los que trabajamos con videoterminales, o sea, con pantalla, que cada vez son el mayor número de trabajadores. Acabo de visitar una empresa eh, de las más importantes que producen agua mineral, creo que debe ser la más importante del país, con un volumen impresionante de trabajo y de producción, y una planta con solo 80 trabajadores, donde la mayoría trabaja bajo pantalla y en tareas de control, donde se ha sustituido prácticamente todo tipo de trabajo manual. Pues el tema de trabajo con videoterminales hoy lo encontramos en prácticamente todos los procesos productivos, no solamente en el trabajo administrativo o de servicio. El, el ruido, quizás por el tema del peso que tienen el perfil patológico y en las demandas de los trabajadores, y en el famoso tema de la litigiosidad, la hipoacusia, el ruido, yo diría que es una de las vedettes del riesgo, de los riesgos en el trabajo. Es uno de los más discutidos, más estudiados, pero también el ruido es un riesgo que afecta prácticamente la totalidad de los trabajadores y cada vez también es más la contaminación sonora a la que estamos sometidos. Eh, Vamos a ver con las clases esto se va a ver en profundidad
con el profesor Antonio Werner, que es una de las personalidades más destacadas, yo diría que el principal especialista en ruido, vibraciones y hipoacusias del país. Hay dos libros que recomiendo, busquen Antonio Werner sobre los efectos de el ruido, las vibraciones sobre la salud de los trabajadores. Y entonces consideramos ruido es el sonido, es toda variación de presión que es capaz de ser percibida por nuestro oído. Se denomina ruido cuando resulta molesto o indeseado. El ruido es un agente físico, una forma de energía que se transmite desde la fuente hacia el espacio circundante y aunque se encuentre presente en todos los ámbitos de la vida, adquiere especial relevancia en el lugar de trabajo. Los límites de percibido para una jornada de 8 horas de trabajo han ido variando notablemente a lo largo de los años. Le diría que cuando yo empecé la especialidad estaba en 90, el límite máximo permitido estaba en 90 decibeles, hoy está en 80 decibeles para las actividades que requieren un trabajo intelectual. El ruido no debe superar los 60 decibeles y que para un trabajador, para un docente, para un trabajador administrativo, no debe superar el ruido los 60 decibeles. ¿Qué produce el ruido? Bueno, esto creo que nosotros, todo el mundo lo conoce, el tema de la hipoacusia o la sordera, lo vamos a volver a ver en fisiología del trabajo y lo vamos a volver a ver el año que viene cuando veamos la materia eh, salud laboral por aparatos y sistemas, pero digamos que provoca daños específicos sobre el aparato auditivo, que sería la hipoacusia y la sordera, que es de carácter permanente e irreversible, digamos, porque el ruido ya sea continuo o de impacto que supera los 80 decibeles en una jornada de trabajo, va a provocar, además de hipoacusia, acúfenos, que son otro tipo de síntomas también sumamente molestos que altera la vida del trabajador. Y también tenemos que tener en cuenta lo que son los trastornos no auditivos que provoca el ruido, trastornos de tipo respiratorio, cardiovasculares, el ruido en una jornada de trabajo de 8 horas, un ruido intenso, sin protección por parte de los trabajadores, puede llevar a producir hipertensión arterial, trastornos digestivos, trastornos nerviosos, trastornos del sueño, trastornos de tipo psicológico, eh, fatiga mental, estrés. Yo creo, bueno, pensemos, no sé, los que trabajan y los que hemos trabajado muchos años en terapia intensiva, la simultaneidad de aparatos que se utilizan para el control de los signos vitales del paciente y de las alarmas, que en general son de tipo sonora o todo tipo de alarma que hay en los procesos de trabajo de control, son de tipo sonora y también visual, pero fundamentalmente son sonoras y y esas alarmas uno está siempre a la espera de que se produzcan o no, pero cuando suenan, son una fuente de estrés muy importante para los trabajadores y forma parte de los efectos extraauditivos del ruido que hay que tener en cuenta en una evaluación eh, general
de la salud de los trabajadores. Y la posibilidad o las condiciones de peligrosidad para que ocurran accidentes como consecuencia de interferir en la comunicación y en la capacidad de atención de los trabajadores en la tarea, cómo altera la capacidad de concentrarse en la tarea el ruido permanente en el ambiente de trabajo. Entonces, acá tenemos un esquema en el cual vemos cuál es la zona, si de acuerdo a la frecuencia y a la intensidad, cuál es la zona de conversación, siendo que normal, que no supera los 80 decibeles, su rango máximo, y 30 en su rango mínimo, y en una frecuencia que va en cerca de los 8000 Hz como máximo y una 250 como mínimo. Esta es, digamos, eh, la zona de la conversación normal, y el área más grande nos está marcando el máximo y el mínimo de ruido que pueden provocar daños en la salud. Se le muteó el micrófono, Ahí doctor. está, ahí volvimos, sí, porque tengo ahí, voy moviendo la barra esta que tengo ahí abajo, y entonces para poder pasar las diapositivas. Vamos rápidamente al grupo 2, que serían los contaminantes químicos, biológicos y las radiaciones. ¿Sí? Tengamos en cuenta que también incluimos, en realidad, radiaciones debería estar acá hay un error en la diapositiva, ¿no? Porque al grupo 1. Los contaminantes químicos y biológicos son típicos de los ambientes de trabajo y no tanto de otros ambientes de la vida como las casas particulares. Eh, Radiaciones puede estar incluido en este grupo cuando estamos hablando de las radiaciones ionizantes, rayos X, rayos gamma, lo que se utiliza fundamentalmente también en los trabajos agrícolas expuestos a la intemperie con los rayos ultravioleta, y como no son de, de ambos ambientes, por eso algunos amigos lo colocan a las radiaciones en este segundo grupo. Ustedes muévanse como su criterio, ¿sí? Les diga. No siempre son fáciles de percibir por las personas, y solo en determinados casos el olfato o el gusto puede identificar su presencia. Los factores del segundo grupo solo tienen un potencial negativo, y siempre es mejor evitarlos, aunque se trate de pequeñas cantidades. Las consecuencias habituales sobre la salud de los trabajadores dan lugar a enfermedades típicas, enfermedades, lo que son las enfermedades profesionales, las alergias ocupacionales, los cánceres ocupacionales, eh, la, eh, la brucelosis de los trabajadores de los frigoríficos, contacto con animales, son algunos de estos ejemplos. Es importante en este grupo, para poder controlar los efectos nocivos de los agentes
los contaminantes químicos, biológicos y también de las radiaciones, detectar cuáles son, cuándo se presentan, en qué fase del proceso, dónde se localizan físicamente dentro de la planta, cuáles son las fuentes que originan estos agentes y mediante cuál proceso generan daño de las personas. Como ven, esto tiene sus complicaciones y es necesario poder tener en cuenta todas estas dimensiones, poder demostrar su presencia, en qué concentración se encuentra y conocer los mecanismos de ingreso al organismo y cómo, sobre todo las sustancias químicas, los procesos meta, metabólicos, o sea, cómo actúa el organismo frente a estas sustancias químicas para poder encontrar lo que se denominan los marcadores, cuáles son los marcadores biológicos que permiten hacer prevención y evaluación del daño que han sufrido los trabajadores. Cada sustancia química tiene uno o varios marcadores biológicos y varios valores, tanto de concentraciones máximas permitidas como de mínimos valores tolerables en los ambientes de trabajo. Los que pertenecen a que se denominan los cancerígenos, al grupo 1 y 2 de la Organización Mundial de Clasificación y Control de las Sustancias Químicas, prácticamente la concentración permitida es cero hoy en día en los ambientes de trabajo. Veamos un sujeto frente a la exposición crónica a sustancias químicas. Tenemos que tener en cuenta la concentración de exposición en función de la absorción, distribución y metabolización, o sea, de la exposición a sustancias químicas, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cuál es la concentración a la cual están expuestos los trabajadores. Cuáles son los distintos receptores, ¿sí? De la sustancia, por donde ingresa, ¿sí? ¿Cuál sería el órgano blanco? ¿Cuál es la concentración que se encuentra en el órgano receptor? ¿Sí? El proceso de integración, la función reparadora que intenta hacer o que hace el organismo, la latencia entre que ingresó, se absorbió, se distribuyó, se metabolizó y provocó un daño, y esto hay que ver el efecto biológico de acumulación a la exposición. Creo que uno de los ejemplos más típicos que ustedes pueden encontrar es el tema de hasta cuándo puede estar expuesto y cuántas horas y cuántos días un técnico, un radiólogo, quien trabaje con radiaciones, por el efecto justamente acumulativo que tiene. Y luego las manifestaciones clínicas que después de ese periodo de latencia, la sustancia química ha tenido frente a en el impacto que ha tenido en el trabajador. Lo que tiene que ver con la absorción, distribución y la función dañada tiene que ver con la posibilidad de evaluación biológica del daño y para eso lo que hay que ver en el ambiente de trabajo
las concentraciones de exposición y los marcadores, biológicos. Y tanto el periodo de latencia como las manifestaciones clínicas están vinculadas a la vigilancia médica y epidemiológica que nosotros tenemos que hacer de los trabajadores expuestos a sustancias químicas. Este es un modelo tradicional que lo van a encontrar prácticamente en todos los manuales de medicina del trabajo que abordan la exposición a sustancias químicas de parte de los trabajadores. Por eso, al hablar de los agentes físicos, hablamos de la forma de energía, los químicos, las sustancias, y los biológicos, serían los microorganismos. Los agentes químicos están definidos por la particularidad de su composición molecular que pueden provocar daño a la salud operando por vía pulmonar, cutánea, digestiva o parenteral, y esta última, la parenteral, a través de cuando se produce una herida o las exposiciones abiertas de alguna cavidad. Entonces, es importante tener en cuenta, tanto para los riesgos químicos como para los biológicos, la vía por la cual pueden ingresar al organismo para hacer prevención y evaluación. Los, los agentes biológicos, siendo organismos pequeños presentes en la naturaleza, en su forma original, pueden ser, ya hemos dicho y lo conocen ustedes, bacterias, virus, hongos y, y parásitos. Es importante la forma que se presenta el riesgo químico, gases, líquidos o vapores. Los procesos que los generan se denominan polvos, los sólidos producidos por procesos mecánicos y los humos por procesos térmicos o químicos. El tamaño de las partículas no respirables de tamaño superior a 0,01 milímetros y las partículas respirables son capaces de alcanzar el sistema respiratorio. Por eso los, los contaminantes químicos se miden en partículas respiradas por partículas respiradas por milímetro cúbico de aire respirado. Es también, bueno, esto también es conocido por ustedes, los agentes químicos pueden producir, ingresan por distintas vías y pueden generar, en primer lugar, dañar el sistema respiratorio, el sistema nervioso, el riñón y el hígado. Es decir, por donde ingresa, donde se metaboliza o por donde se elimina es el daño que puede generar, y también el tema de las alteraciones genéticas el potencial cancerígeno que tiene las sustancias químicas. Los contaminantes químicos también van a encontrar en la clasificación, digamos, por los efectos que tienen en la salud. En el manual de la OIT, que ustedes lo pueden bajar por internet, está este, en el tomo 1 de la enciclopedia
de la OIT tienen en mucho más detalle esto que yo estoy diciéndole, pero en la enciclopedia de la OIT van a encontrar también que las sustancias químicas las clasifican en asfixiantes, que provocan asfixia, como el butano o el monóxido de carbono. Veo que hay mucha cartelería hoy por hoy advirtiendo, sobre todo en el invierno, por los ambientes cerrados y la mala ventilación y los aparatos de calefacción en mal estado, el tema del monóxido de carbono. Hay una bastante propaganda de prevención de exposición a monóxido de carbono. Pero bueno, asfixiantes, irritantes, cancerígenos y sensibilizantes, ¿sí? Irritantes que provocan la inflamación de tejido donde actúan, como el cloro o el formaldehído. Los cancerígenos que contribuyen a la aparición de cáncer, como el benceno, el cadmio, el asbesto. También hoy hay una lucha muy intensa, creo que lo han visto en todos los medios, de los trabajadores del subterráneo, frente a la presencia del asbesto en los vagones que vinieron de España, que que ya habían dejado de ser utilizados, y los sensibilizantes que producen reacciones alérgicas, como entre otros los isocianatos, eh, y otras sustancias que sensibilizan y producen alergias ocupacionales. Corrosivos, de que se produce la corrosión del tejido, donde actúan como los ácidos. Anestésicos que afectan al sistema nervioso, eh, son los que utilizamos, los gases que se utilizan para en los quirófanos, pero también el tolueno, el sileno, la acetona. Neumoconióticos, todos los que como el asbesto, el hierro, el aluminio, todo tipo de fibras que están, ya sean minerales o vegetales, que están en exceso en el ambiente de trabajo y son aspiradas, y sistémicos que afectan a un órgano concreto con independencia de la vía de penetración, como el caso del mercurio, que puede ingresar ya sea por la vía respiratoria o a través de la piel, al igual que el manganés. Los materiales sólidos, polvos y humos dispersos en el aire se miden en miligramos por metro cúbico. Los materiales líquidos, nieblas, vapores, en aire se miden partes por millón. O sea, cuántas partes de la sustancia bajo forma gaseosa se encuentra en una parte de millón de aire respirable. En el tema de las radiaciones, pueden ser ionizantes y no ionizantes. Las vibraciones asociadas al ruido, yo prefiero tratarla junto con las vibraciones junto con el ruido y y en el grupo uno. eh, pero sí el tema de tener en cuenta las radiaciones que pueden ser ionizantes y no ionizantes. Las vibraciones pueden ser de baja frecuencia, producidas por los medios de transporte, de bajísima frecuencia, de baja frecuencia por vehículos, máquina industrial, y de alta frecuencia por herramientas manuales, como son los martillos neumáticos, los percutores. Tienen en general una repercusión sobre la totalidad del organismo, y alteran fundamentalmente las pequeñas circulaciones articulares y también las grandes eh, articulaciones. Las de bajísima frecuencia provocan trastornos nerviosos, mareo y vómitos.
las de baja frecuencia, alteraciones osteomusculares, trastornos neurológicos de la visión, y las de alta frecuencia, daños en los tendones y las articulaciones de manos, brazos y hombros. Cuando hablamos de radiaciones, tenemos que ver los efectos de los rayos láser que se están utilizando también en microcirugía, en investigaciones biomédicas, en la construcción, en las síntesis químicas, si en la construcción son sistemas de alineación de estructura para orientar las construcciones, las radiofrecuencias como parte de las radiaciones no ionizantes y las microondas que son usadas en soldaduras de plasma, fusión de metales, encolado de madera y plástico, secado de paneles, esterilización de alimentos preparados, terapias médicas y en las telecomunicaciones. Y los campos eh, electromagnéticos, esto yo tuve la posibilidad de ver esto en Aluar, por ejemplo, donde se produce el aluminio, se trabaja en grandes cubas con grandes campos electromagnéticos que producen daños muy sensibles en la salud de los trabajadores. Las radiaciones ionizantes son aquellas cuyo contacto es capaz de ionizar o cargar eléctricamente los átomos, los elementos constitutivos de las células de nuestro organismo. Encontramos las radiaciones alfa, beta, los rayos X y están presentes en actividades como la extracción y tratamiento de minerales que contienen materiales radioactivos, en la producción de energía electronuclear, en las radiografías y en todo tipo de los tomógrafos, los resonadores que se utilizan cada vez con mayor frecuencia en nuestro ambiente de trabajo médico. La exposición puede ser aguda o de largo plazo, y en la exposición de largo plazo es importante y se conoce desde hace mucho tiempo que producen leucemia, tumores, mutaciones genéticas en la población trabajadora expuesta o no directamente. Y uno de los métodos más antiguos para ver los efectos de las radiaciones ionizantes y anticiparse a las lesiones cancerígenas es el estudio de los nucleolos de los linfocitos, donde se puede observar si hay ruptura o no de la cadena de ARN mensajero, y ahí es un marcador biológico que está diciendo que esa persona ya no puede estar expuesta más a trabajar en una sala de rayos, por ejemplo, porque va camino de persistir, de tener un cáncer ocupacional. Bueno, los rayos infrarrojos son generados en máquinas termoterapéuticas, aparatos de calefacción, modelación de vidrio, y los rayos ultravioletas, digamos, en las soldaduras de arco eléctrico, en los aparatos de esterilización, en cabinas de simuladores, etc. Estas radiaciones pueden ser por irradiación externa, o sea, exposición a fuente de radiación sin contacto directo, o por contacto directo con la sustancia debido al foco de la contaminación. Los rayos infrarrojos son poco peligrosos y pueden provocar afecciones oculares. Los ultravioletas ya sabemos que son los que pueden provocar, además de quemadura, cáncer de piel en las personas que son sensibles y que tienen una piel ya predispuesta. El rayo láser, efectos sobre los ojos. Las microondas tienen efectos térmicos y necesitan, como las radiofrecuencias, ser más estudiadas. Hay mucha discusión sobre esto. Ya ustedes habrán presenciado discusiones sobre
esta cuestión de las antenas, dónde se instalan, dónde no se instalan las antenas, y también toda la cuestión de las microondas y qué efecto tiene, sobre todo sobre las genéticas y sobre la cuestión celular, y ahí hay un campo de discusión bastante abierto. Bueno, creo que alrededor de la cuestión de los parásitos, de los virus, los hongos, las bacterias, son elementos que todos ustedes eh, conocen, y los daños que puede provocar cada uno de esos. Es importante tener en cuenta en qué ramas de actividad los trabajadores están expuestos a qué tipo de contaminantes biológicos, de agentes biológicos, y en consecuencia realizar la prevención y el estudio correspondiente. No me voy a, a detener en este tema. Dentro del grupo 3, que dijimos que, que son las cargas fisiológicas y exigencias de tipo ergonómica, es importante la evaluación de la actividad física, o sea, la carga física, definida como el conjunto del esfuerzo físico que el trabajador o trabajadora deberá realizar en su trabajo, la cantidad de actividad física realizada, y desde el punto de vista, y eso también está en el decreto que reglamenta la ley de higiene y seguridad, existen dos tipos de esfuerzos físicos que pueden provocar daño, o sea, que tenemos que estudiar y controlar: los esfuerzos estáticos y los dinámicos. Esfuerzos estáticos que implican contracciones musculares continuas durante un determinado tiempo, es decir, el sostenimiento de un peso como tarea de trabajo. O los dinámicos, que implican tensiones y relajación muscular de muy corta duración, movimientos de objetos, desplazamientos. Los efectos de la carga física excesiva, en primer lugar, es la fatiga. La fatiga puede ser fatiga fisiológica en general. La fatiga mide el límite de la actividad física que podemos realizar, y debería ser, para tanto en el trabajo como en la vida cotidiana, un elemento que nos haga parar y hacer una pausa en la actividad que estamos, que estamos realizando. Sin embargo, eh, todos nosotros vamos siempre más allá de la fatiga. Pero hay una fatiga normal o fisiológica, que es el cansancio pasajero, que se recupera mediante el reposo, ya sea momentáneo o nocturno, y a eso llamamos fatiga normal o fisiológica. Si no se descansa lo suficiente, o si se está expuesto a una exigencia de carácter eh, psicológica y mental intensa, eh, se superan los límites de la fatiga fisiológica y caemos dentro de lo que se llama, o lo que se considera la fatiga crónica. Yo creo que a la fatiga crónica ya nosotros la tenemos que considerar dentro de una alteración importante de la salud, dado que la fatiga crónica no se recupera ni con el sueño, ni con el reposo. ¿Mm? El trabajo físico, como factor de nocividad, también comporta otros efectos sobre la salud. La sensación y la manifestación de fatiga no se circunscriben al ámbito físico,
sino que afectan ciertas capacidades mentales, cognitivas, como la rapidez de reacción o percepción, la capacidad de atención y concentración, o el tipo emocional, ansiedad, irritabilidad, tensión, condiciones que constituyen una muy importante condición para que ocurran accidentes. Acá me quiero detener porque en los estudios de fatiga, con los distintos reactímetros que se están utilizando, ustedes, no sé si alguno ha trabajado o trabaja realizando los exámenes para la entrega de los carnés de conducir. Bueno, las pruebas ya están todas computarizadas, se miden y dan un resultado. La fatiga miden esto, justamente estas variables, ¿no es cierto?, que aparecen aquí, es decir, eh, con la rapidez de reacción o percepción, la capacidad de atención y de concentración, la ansiedad, la irritabilidad o la tensión, eh, se miden en estos reactímetros. Por ejemplo, a mí, por lo ansioso que soy, siempre la prueba esa de ver dónde se detiene y está oculto me sale mal, por ejemplo. Y nosotros hemos utilizado, hay un estudio que en otra clase se lo voy a compartir con ustedes, es un estudio que hemos hecho junto a SADOP sobre fatiga y factores de riesgo sociales, fatiga y estrés en el trabajo docente. Hemos utilizado el cuestionario ISTA para medir factores de riesgo psicosociales en el tablero que les mostraba de las 6 dimensiones, los factores de riesgo psicosociales que mide el cuestionario ISTAS, y luego medimos fatiga. Primero hicimos un tamizaje con un test que se llama test de Yoshitake, que son 30 preguntas, que también se los vamos a facilitar. Ese test mide fatiga física, fatiga mental y fatiga mixta. Y luego en el estudio que les comento, con un reactímetro, eh, medimos estas dimensiones que acabo de manera, si ustedes quieren, objetiva, para ver los niveles de fatiga de los trabajadores. ¿Cuáles son entonces los efectos de una determinada carga física de trabajo puede tener sobre el trabajador? Dependen de otros factores que se encuentran como ser factores situacionales, ambientales, microclima o macroclima de trabajo, organización del trabajo, movimientos repetitivos, control sobre el ritmo de trabajo, y hay que tener en cuenta los factores individuales como la edad, género, constitución física, alimentación, hábitos, actividades extralaborales que puedan sumar al trabajo físico que se realiza también fatiga. El esfuerzo físico, además de medir la fatiga, se mide por el consumo de oxígeno y por la frecuencia cardíaca. Todos ustedes deben recordar de fisiología la famosa prueba del escalón que, que hacíamos para medir justamente estas dos cuestiones. Existen tablas normatizadas para medir el esfuerzo físico, que consta de 3 pasos. Se descompone el trabajo en operaciones simples con su respectiva duración, luego se le asigna a cada uno un valor energético según lo señalado en las tablas, y si finalmente se suman todos los valores y se estima el consumo energético. Este es uno de los métodos
más utilizado. Bueno, sobre el grupo 4, ya de los denominados factores de riesgo psicosociales, me parece que no tiene mucho, ya se ha hablado de dónde derivan, de la organización, la, de la organización del trabajo, el contenido, la duración de la tarea, y esto ya fue, ya fue visto, me parece que no, que no es necesario que que lo volvamos a repetir por lo menos en este momento. Sí, eh, siguiendo eh, un esquema o siguiendo el paradigma tradicional de la higiene y seguridad, hablando de los factores de riesgo para la seguridad, son todas aquellas condiciones que pueden provocar o contribuir a provocar un accidente. Los accidentes de trabajo son causados por factores de riesgo de origen técnico organizativo presentes en las máquinas, en la naturaleza y en el funcionamiento, las técnicas de producción y la organización del proceso. Se relacionan con el lugar de trabajo, layout, sería el diagrama de flujo del proceso de trabajo, la organización y la distribución de la planta, los equipos y materiales presentes y de los puestos de trabajo, la naturaleza peligrosa de la actividad, trabajo en altura, en inmersión, acuático, trabajo subterráneo o trabajo confinado, en función también de los insumos utilizados en la producción, los materiales, o sea, las materias primas, los productos, las tecnologías eh, y la energía, la organización del trabajo, y las características de este grupo de factores no reside tanto en lo específico de esto, sino en el proceso de generación del daño mediante una causa violenta que se presenta de forma súbita, brusca o inesperada. Esta es la definición y que provoca daño a la salud. Esta es la definición de qué es un accidente de trabajo, ¿no es cierto? O sea que es un proceso que genera un daño mediante una causa violenta que se presenta de forma súbita, brusca e inesperada. Esto de inesperada también, esto habría que tomarlo entre comillas, porque en general la mayoría de estas condiciones están presentes y una no correcta vigilancia permanente o los factores que acabamos de enumerar generan la producción de este accidente. El conjunto de los factores de riesgo para la seguridad tiene un doble carácter. Uno es específico, comprende los riesgos de accidentes relacionados con máquinas, herramientas, tecnología dura en general, y a la vez es genérico, sirve de comodín para incluir riesgos de accidente provocado por factores de diversas naturalezas. Las fuentes que intervienen en la posibilidad o en las condiciones de peligrosidad para que se produzca un accidente están vinculadas a la energía eléctrica, a la mecánica, al lugar del trabajo, como dije, a la distribución de la planta, a la circulación de las personas y mercancías, la falta de orden y limpieza. Ustedes vieron la importancia que tiene orden y limpieza en la exposición de la doctora Fabiola Labat, en el ejemplo que ella daba. También les voy a acercar el informe, y nosotros hicimos un estudio, un relevamiento completo allá por el año 2005-2007 del Hospital Carrasco como consecuencia del fallecimiento de dos trabajadores por tuberculosis. Hicimos una intervención desde el área de salud y trabajo de la Facultad de Medicina, un estudio muy completo, y hay un informe de
los ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la carrera de Salud Laboral, Higiene y Seguridad en el Trabajo, que participaron con nosotros, y un elemento que resaltan en prácticamente todos los lugares es el tema del orden y la limpieza como faltante y productor generador de condiciones peligrosas para el accidente. La naturaleza peligrosa de la actividad, todos sabemos que trabajar en esto que vimos, trabajar en altura o en ambientes confinados, ya de por sí son altamente riesgosos. El mantenimiento deficiente de los instrumentos y las máquinas y en este sentido, además, la necesidad de conocer y tener instrumentos que detengan las máquinas automatizadas o semiautomatizadas ante un menor desperfecto, ya sea en la producción como en la posibilidad del accidente. Y esto, falta de mantenimiento en los instrumentos y las máquinas. Ustedes la mayoría de los accidentes que se producen y que se registran y se denuncian y que toman carácter público en el cordón industrial del Gran Rosario, sobre todo en los hilos de almacenamiento de cereal, están vinculados a esta cuestión. Y el tema del traslado, o sea, el accidente in itinere, es otra de las cuestiones a tener en cuenta, es decir, cómo es el traslado, además del trayecto, cómo se trasladan los trabajadores. Hay mucho sobre incendios, explosiones y qué hacer frente a los derrames y a la exposición, etiquetación y almacenamiento de los agentes químicos. Esto también queda para la clase de los técnicos e ingenieros. Quiero brevemente, eh, para terminar, ya son las 8 de un día viernes, sobre los elementos de protección personal. Como les decía, ahí ustedes pueden ver cuando les comparta estas diapositivas, o podemos copiar y mandarlo después en un chat para que ustedes puedan hacer un clic y entrar directamente a la enciclopedia de la OIT, pero ponen OIT, Enciclopedia, Higiene y Seguridad, y les va a aparecer este link y pueden bajar la enciclopedia completa. En el tomo 3 de la enciclopedia de la OIT está esto que voy a compartir brevemente con ustedes sobre qué son los elementos de protección personal. Ustedes ven que trae aspectos generales y principios de protección personal, es decir, los elementos de protección personal son un elemento que coadyuva a evitar los accidentes, las enfermedades, y deben ser utilizados cuando no podemos ni eliminar los procesos peligrosos en el ambiente de trabajo, ni reducirlos a su mínima expresión. Siempre es lo mismo, o sea, los elementos de protección personal son, en materia de salud y seguridad del trabajador, un elemento secundario en lo que es la prevención. Y ahora van a ver por qué. Porque, ¿qué dice la enciclopedia de qué son los elementos de protección personal? Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que los proteja de uno o varios riesgos que pueden amenazar su seguridad o salud en en el trabajo. Equipo, dice, destinado a ser llevado o sujetado. O sea, la mayoría de los elementos
de protección son llevados por el usuario: calzado, ropa, casco, gafas, pero existen determinados tipos que son sujetados, como por ejemplo las pantallas del soldador. Interesa recalcar que la protección proporcionada por el equipo depende de una acción: llevar o sujetar o realizar por la persona expuesta al riesgo. Según este criterio, no puede ser considerado un elemento de protección, por ejemplo, una banqueta aislante, es decir, porque tiene que ser llevado o sujetado, es decir, un elemento que está ahí estático, que forma parte de los instrumentos de trabajo, no, o de la maquinaria o de elementos con que se transporta los productos, no pueden ser considerados elementos de protección personal. Por el trabajador, nos referimos solo a los elementos de protección utilizados por el trabajador en el lugar de trabajo. En el principio debe ser para uso personal, aun cuando puedan darse situaciones en las que, adoptando las correspondientes medidas higiénicas, pueden ser usados por más de una persona. Es decir, que a cada trabajador un equipo de elementos de protección personal, para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud. El elemento de protección se emplea para la protección del trabajador. En general, este equipo constituye una barrera frente a un posible riesgo que evita o disminuya los daños derivados de un accidente. El casco impide que un objeto golpee la cabeza, los guantes protegen de la protección frente a las sustancias químicas, son una barrera entre la piel, la sustancia química o los contaminantes biológicos, y así los elementos que protegen de las radiaciones ultravioletas, eh, o los elementos auditivos. ¿A qué no se considera elemento de protección personal? O sea, hay situaciones en las que los elementos de protección están dañados para proteger, diseñados para proteger de varios riesgos que pueden ocurrir simultáneamente. Por ejemplo, los protectores acústicos acoplados al casco, o los lentes, o como vimos, las viseras que protegen frente a las radiaciones o impacto de eh, la, ya sea la sustancia química o los metales o los minerales con los que se está trabajando. Además, el trabajador usa el equipo para protegerse a sí mismo y no a terceras personas. Y acá está por qué se llaman elementos de protección personal, porque tiene que ver con la protección individual, ¿sí? No colectiva. Entonces, y esto desde el punto de vista de la prevención es sumamente importante. ¿Por qué? Porque eh, existen los elementos peligrosos en un ambiente de trabajo, y el elemento de protección personal no va a proteger al colectivo, sino a cada uno de esos trabajadores. Y entonces el uso de los elementos de protección personal va a estar vinculado a la capacitación, la conciencia, el grado la cultura de prevención que tenga el trabajador, los hábitos, el entrenamiento, y lo que hemos visto y lo que vamos a ver también más adelante de lo que es la ideología defensiva del oficio. Pero también tiene que ver con el diseño de los elementos de protección personal, que son individuales y que no pueden ser estándar para todo tipo de trabajador igual. ¿Mm? Los equipos de protección personal empleados para proteger a personas distintas de los que los llevan no son elementos de protección.
la ropa de trabajo corriente y los uniformes, esto también es importante, que no protejan de ningún riesgo y que únicamente sean utilizados para preservar la ropa del personal o con propósitos de un uniforme de trabajo, no son elementos de protección personal. Sin embargo, en el caso de aquellos uniformes de trabajo que resalten la prenda de vestir, que puedan generar, o sea, que una mejor identificación de las personas, en esos casos sí pueden ser considerados elementos de protección personal. Hay varias razones por las que un elemento de protección personal debe ser considerado como último recurso. Primero, protegen solo a la persona que lo lleva, mientras que la medida de control en la fuente protegen a todas las personas en el lugar de trabajo. La protección efectiva o real solo se consigue mediante el elemento de protección apropiado, correctamente ajustado, usado y mantenido adecuadamente. El elemento puede limitar al usuario de cierta manera, dificultando su movimiento, visibilidad y confort en el trabajo, y esto es lo que hace que durante la jornada de trabajo los trabajadores eh, eh, vayan, eh, a medida que avanza la jornada, sacándose los elementos de protección personal. Y esto lo hemos visto mucho, yo por lo menos, en trabajadores de plantaciones, de investigación que hicimos, en trabajadores de plantaciones agrícolas expuestos a altas temperaturas que utilizaban elementos para plaguicidas con el dispositivo de fumigaciones manuales, cómo iban despojándose de los guantes, la máscara, inclusive eh, el bueno, ahí en Ecuador el mameluco de trabajo, cómo se lo van quitando, porque, digamos, genera tal disconfort esa jornada que termina sacándose los elementos de protección personal. Por, por último, dos cuestiones, o sea, ¿qué es lo que tratamos de, qué es lo que se utiliza como elemento de protección personal? Protección obligatoria de respiratoria, protección ocular y facial, protección de la cabeza, o sea, los famosos cascos, los guantes de protección, la ropa de protección para evitar el contacto con las sustancias químicas, para la identificación del trabajador, la clásica protección auditiva, la protección de pies y piernas, el calzado. Ha habido esta visita que hice ahora a esta planta que les digo, se ha ido modificando de una manera muy importante el calzado de protección de los trabajadores. Ya cada vez se ven menos esos rústicos y pesados borceguíes, cada vez hay calzado más ergonómico para la protección. Todo lo que tiene que ver con la protección contra caída en altura y un elemento de protección que hay que tener en cuenta es el trabajo aislado y desde afuera, cuando se trabaja con material contaminado o con material radioactivo. Hay mucha discusión sobre si las fajas lumbares realmente son elementos de protección personal. Voy a dejar para los ingenieros y los técnicos de higiene y seguridad
que le describan cuáles son las características de fundamentalmente la protección, las máscaras de protección, o sea, qué tipo de máscara es más eficaz frente a cada uno de los riesgos químicos a los cuales están expuestos los trabajadores, o los polvos, o las fibras a las cuales están expuestos los trabajadores, o los contaminantes. O sea, tenemos desde los simples barbijos quirúrgicos y el tapaboca que hemos usado y que ha usado toda la población frente al COVID, hasta las máscaras tres, más, que tienen los filtros más potentes, más sofisticados que impiden el paso de micropartículas muy pequeñas. ¿Cómo seleccionar el elemento de protección personal para cada trabajador? Hay tres pasos, ¿no? Identificar y evaluar el riesgo, o sea, la vía de entrada, parte del cuerpo a proteger y la naturaleza y magnitud de la exposición. O sea, en el primer paso, identificar y evaluar el riesgo, cuál es la vía de entrada y la parte del cuerpo a proteger. Segundo, definir el elemento de protección personal necesario, características del trabajo, características del trabajador, cuál es el mejor que se encuentra en el mercado y además cuál es el que responde a las normas técnicas vigentes y reglamentarias en cada uno de, de los trabajos. Bueno, todo esto de cuáles son las normas técnicas en los manuales de buenas prácticas que les comentó eh, la doctora Dabat, como así también el decreto reglamentario y todas las resoluciones que ha sacado la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que están en ese digesto para cada riesgo, son las normas técnicas que hay que conocer de cada uno de estos elementos. O sea, no basta que le den una mascarilla, ¿no es cierto?, como para decir, bueno, está protegido frente a los contaminantes químicos que hay en esta. Y comparar eh, con los elementos de protección personal existentes, esa posibilidad del elemento adecuado, y la consulta y participación de los trabajadores sobre el confort, disconfort que esto le genera a cada uno de los trabajadores. Bueno, creo que bueno, por hoy, por ser viernes, dejaría aquí esta clase que es quizás hacer un repaso simple de los principales riesgos y, y cómo se clasifican y la cuestión de los elementos de protección personal. Compartí el otro día con ustedes la guía de observación. Quiero sacar esto de acá, de observación la guía de observación de los riesgos. No sé si ustedes la abrieron o no, o tuvieron la posibilidad de abrirla. Fíjense que esta guía de observación que nosotros eh, llevamos a una planilla, esta guía está en el manual
la guía de observación de riesgos en el trabajo también del Instituto ISTAS de España, que es, como les dije en otras oportunidades, el organismo de referencia de la OIT para la Unión Europea. En este manual, en esta guía de observación, se observan, ustedes ven, 6 aspectos, los vinculados al local de trabajo y las instalaciones, las máquinas, la tecnología y las herramientas, las sustancias químicas y los materiales que se utilizan, los factores ergonómicos, los factores de organización del trabajo y los factores de desigualdad. Se dan cuenta que en esta guía tenemos prácticamente, o sea, cómo hemos clasificado los riesgos. Una vez que ustedes llenen estos 5 pasos, ¿sí? 6, acá veo, y vayan marcando, les va a dar cada uno insuficiente espacio para trabajar, desorden y falta de limpieza, cómo son los sistemas, si existen o no sistemas inadecuados o inseguros de almacenamiento, falta de seguridad en el desplazamiento a pie, desplazamiento de mecánicos, ascensores, vehículos, grúas, o sea, se va, como es la iluminación, la temperatura, el ruido, los vestuarios. Eh, Tenemos absolutamente eh, todos los elementos peligrosos que pueden existir. Ustedes, o sea, se dejan vacíos, no se llenan los que no existen en el proceso que están utilizando y se marcan solamente aquellos que estén. Puede ser que no se trabaje con sustancias químicas, que uno esté trabajando, haciendo otro tipo de trabajo y entonces no está expuesto a esto no se llenará. En general, en todos los ambientes de trabajo, alguno de estos elementos eh, siempre está expuesto. Como ven, el factor de ergonomía de diseño inadecuado del puesto de trabajo, el espacio reducido para la tarea, distribución inadecuada de las personas o de los equipos, diseño inadecuado del mobiliario, cómo son las sillas, los asientos, el mantenimiento siempre en una misma postura, la necesidad de adoptar posturas forzadas no confortables, si la tarea permite cambio frecuente de postura, movimientos repetitivos, manipulación de carga innecesaria, manejo inadecuado de carga, peso, volumen, altura, manejo prolongado de carga, almacenamiento inadecuado, algunos de los factores de riesgo psicosocial vinculados a la satisfacción, al ritmo, a las relaciones de trabajo, eh, factores de desigualdad en el trabajo y finalmente, una vez que uno utiliza esta guía, le da rápidamente una, una evaluación de cómo son los elementos de trabajo, cómo es el, el, uno tiene una evaluación rápida, sencilla y producto de la observación personal. Esta guía se puede completar en un recorrido, si ustedes son agentes externos, o sea, o no están analizando su propio trabajo, con un ingeniero, un técnico de seguridad, con el médico, con las personas que estén a cargo de la seguridad en el trabajo y van a obtener una evaluación rápida. Y sobre la base de esta información podemos ir construyendo el mapa de riesgo y lo que es importante, realizar las mediciones en los lugares y sobre los elementos que han observado y hemos registrado que son positivos. O sea, yo creo que desde el punto de vista metodológico, lo primero que uno tiene que hacer, inclusive antes de llenar el anexo 1, que es eh, la, la denuncia de los factores de riesgo
presente en el trabajo que hay que hacer, que cada empleador tiene que hacer ante la aseguradora de riesgo del trabajo. Antes de llenar esa planilla, lo que hay que hacer es una recorrida de la planta eh, y tener presente cuáles son los riesgos. Pero lo que tiene fundamental es que nos permite trabajar, nos ahorra dos cuestiones. Por un lado, la naturalización del riesgo y el sesgo que el conocimiento o el desconocimiento de la actividad le puede dar al observador. Es decir, uno puede hacer una observación espontánea y ve lo que más le impresiona. Pero al trabajar con la guía, lo que nosotros hacemos es verificar uno por uno la existencia, ausencia y la magnitud de cada uno de los factores de riesgo que están presentes o ausentes proceso de trabajo, por lo cual nos va a quedar una visión completa del ambiente de trabajo. No se nos va a escapar absolutamente ninguno y nos va a permitir tener una labor más eficaz. O sea, trabajar con la guía y sistematizar los factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores y tener las herramientas específicas para cada uno de ellos y aplicarlas en el lugar y en el momento del estudio que corresponde, es lo que permite una política preventiva eh, más eficiente. Yo creo que a menores herramientas, menor conocimiento, menor descripción del proceso de trabajo y de identificación de factores de riesgo, de carga laboral, exigencia, con procesos peligrosos, como lo quieran denominar, a mayor identificación, mayor prevención, a menor identificación, más grandes son los errores y luego los conflictos que se van a generar y el daño sobre la salud de los trabajadores. Bueno, me parece que por hoy podemos dejar acá. Luego, si me parece que sería oportuno, eh, inclusive después de la clase del profesor Betancourt, que realicemos, o sea, la próxima semana continúa la doctora Fabiola Labat y la clase va a estar a cargo de la gente del sindicato de ingenieros y técnicos en higiene y seguridad de la provincia de de la provincia de Santa Fe, que inclusive se han nucleado en un sindicato y me parece interesante escucharlo por, por toda la experiencia acumulada que tienen. Después vienen dos clases sobre enfoque ecosistémico en salud de los trabajadores y ambiente de trabajo y ambiente general. Y después de esas dos clases y antes del receso, porque vi que alguien preguntaba en la clase anterior cuándo era el receso, eh, creo que el receso está pautado para después de, de la última quincena de, de julio. Sí, Entonces, perdón, a partir del 17 de julio es el receso. a partir del 7. Bueno, ¿hasta cuándo, 17, Luciana? 17 hasta fin de mes. Hasta el 17 o No, 27? a partir del 17 de julio por 2 semanas. Ah, bueno, entonces, después del 9 de julio vamos a trabajar de manera colectiva para que ustedes puedan hacer un mapa de riesgo. Por lo tanto, lo que, les, lo que vamos a hacer es, vuelvo a compartir la guía de observación. Bórrenle a esta guía de observación todo lo que está marcado, ¿sí? Y utilícenla como sin ningún dato que está ahí, porque ahí viene con datos de demostraciones en clases que yo he hecho de la guía. Entonces, ustedes lo pueden borrar a todas las cruces que encuentren en los 6 ítems y marquen o su trabajo o un ambiente de trabajo que ustedes vayan a elaborar. Y en base al uso que ustedes hayan hecho de la guía,
vamos a hacer una clase práctica de construcción de mapa de riesgo antes del receso. O sea, después de la clase del profesor Betancourt, vamos a trabajar eso antes de las vacaciones y les vamos a dar para que para que hagan el examen de esta materia durante las vacaciones. Así, así no pierden ritmo, les damos el examen para las vacaciones. Bueno, por el día de hoy me parece que es suficiente. Doctor, buenas No. noches. Listo, Jorge, muchas gracias de nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Bueno, que tengan un buen fin de semana, buen descanso, buena cena. Ojalá tengan algún asadito de fin de semana con bastante. Yo llevo buen material de acá de vuelta a Rosario, de donde estoy, para un asado. Gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches, Chao, hasta la buenas próxima. noches. Gracias, buenas noches. Chao. Buen fin de semana. Chao, gracias.